Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al 42º conversatorio Voces de Cotocollao. Para empezar, debemos darles una disculpa porque tuvimos que acceder al plan B que tenemos en el caso de que los conversatorios no se lleven a cabo. Para esta fecha estaba programado hablar sobre la Escuela Manuelita Sáenz. Habíamos hecho el contacto con la profesora que se ofreció voluntariamente a darnos la exposición y cuando fuimos a ver el día lunes nos dijo que lastimosamente no se había preparado, que había muchos problemas en la escuela, que inclusive se habían quedado sin transporte, que habían cambiado la directora, en fin. Nos vimos obligados a agradecerle, decirle que muchas gracias, que será para una próxima ocasión. Y hemos recurrido en respeto a nuestros amigos y a los expositores a no mover las fechas. Hubiese sido, adelantemos los conversatorios que tenemos, pero mejor les dejamos para las fechas establecidas. Y ahora vamos a hacer una tertulia abierta. Vamos a hablar sobre nuestro barrio, sobre las costumbres, sobre las tradiciones, sobre anécdotas, sobre personajes que se identificaron con nuestro querido barrio de Cotocollao. Queremos darle la bienvenida a nuestro coordinador, a Mauricio Quiroz. Entonces sí, como decía Daniel, vienen otros conversatorios que son muy interesantes. La próxima semana tenemos el conversatorio sobre la Revolución Juliana, que también estaba pendiente de hacerla, que no lo pudimos hacer, así que el próximo miércoles pues estamos con la Revolución Juliana, que es histórico, va a estar muy chévere. De ahí paramos los conversatorios hasta el 5. ¿Por qué? Porque tenemos el Festival del Maicito Negro, ¿no? O las fiestas del Maicito Negro. Entonces eso es una semana completa de teatro. Vamos a hacerlo aquí, desde el lunes 27 hasta el domingo 31. Estamos bien, ¿no? O el lunes 31. ¿Qué tiempo se festeja esto del Maicito Negro? A ver, sí, este es un festival que iniciamos el año pasado. Ya, iniciamos el año pasado, fue el primer festival del Maicito Negro, con la finalidad de hacer un festival de artes escénicas, o sea, teatro, básicamente teatro y títeres, ¿cierto? El año pasado formamos o nacieron los Diablos Floridos de Cotocollao. Entonces fue la primera vez en que salimos. Este año, en cambio, ya, como es nuestro coordinador de cultura, ahora sí va a ser el segundo, pues ya lo hacemos completamente de teatro. El lunes 27 hasta el 31. Desde el lunes hasta el viernes, ¿qué es? No, hasta el viernes. 31, claro. Hasta el viernes 31. A ver, hasta el 30 son 4 días de 4 obras de teatro aquí en el Sonido. Se presentan 4 grupos, eso ya nos puede explicar realmente. Y el 31, pues es la noche del Maicito Negro en la Espinosa Poli. ¿Por qué no nos explicas? Sí, sin micrófono, porque está medio... Más que oímos sin el micrófono. Ok. Muchas gracias. Compás, voz varonil nomás. Sí, porque Bueno, no sé, El año anterior escuchaba yo la propaganda. sí, el año anterior empezamos, bueno, primero yo soy Javier Herrera y soy parte de la Yumbada de Cotocollao. Ya bailamos y acompañamos a la Yumbada desde que fue el fortalecimiento que en el 2003 nuevamente salió la Yumbada. Junto con el papá de Fanny, con don Segundo Morales, se hizo una institucionalización de la Yumbada de Cotocollao. Se acercó a la Delicia y desde ahí no hemos parado cada año. Solamente en la pandemia se paró y lo hicimos virtual.
Ya van 20 años seguidos que hacemos la yumbada de Cotocollao. Esa experiencia junto con Fanny, y ahora como somos Cotocollao, Tierra del Trueno, la gente dice, "No, queremos bailar". Entonces salió por ahí un proyecto, un proceso de bailar. Y nos denominamos los Diablos Floridos. De ahí es un grupo más incluyente. Los diablos pueden ser de todo, negros, blancos, mestizos, indios. Un diablo, o sea, un personaje, ¿no es cierto? No es el diablo católico, el diablo del mal, no. Aquí en Abya Yala, en América, no se le conoce al diablo, es simplemente un haya, es un espíritu. Y eso es lo que queremos hacer, es un performance que cada año les vamos a sacar aquí en Finados. O sea, luego de Finados, que es el 3 de noviembre. Eso lo hicimos el año anterior. Entonces, a ese performance le estamos adaptando y le estamos haciendo parte de una fiesta del maicito negro, ¿sí? ¿Por qué el maicito negro? Primero porque la cultura mueve la economía. Entonces, Halloween, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que mueve? Mueve toda una economía en Norteamérica, y en América y en el mundo. Pero de alguna manera ha coartado muchas cosas de las tradiciones de los pueblos. Miren, en El Salvador, el Bukele, no sé si están de acuerdo con la política de Bukele, pero él suspendió y prohibió el Halloween. Ya. Yo creo que a la gente hay que darle posibilidades. Ahí está el Halloween, si desean, el escudo nacional, y por qué no también el maicito negro, ¿ya? Entonces la idea cultural es movilizar la economía, regresar a ver el maicito negro, porque la gente le ha desechado el maicito negro, y estamos descubriendo, detrás del maicito negro hay un montón de cosas, y ustedes deben saber, alguna gente. Dígame, Cremita. La colada morada, que hay dos tipos, la mazamorra, que es con harina de maíz negro, y la colada es las dos con maicena, pero la maíz es con maicena, el maíz blanco. Entonces, la colada morada se hace con maíz negro, y en eso se inspiró un pintor que hizo el maíz, la escultura del maíz en Sangolquí. Entonces allí hay Gonzalo Endara. Entonces Gonzalo Endara es porque, bueno, en Sangolquí se dan el maíz, pero de 2 metros. Sí, entonces es por eso que es también el maíz, pero no puntualiza el maíz negro, porque el maíz negro dicen que es típico del Perú, y que se trajo acá. Y entonces se utiliza para la mazamorra, para la colada morada. Ya. Eso es. Bueno, nosotros hemos encontrado, primero, dale, sigue. El nombre de Valle de los Chillos, pues precisamente se deriva del tipo de maíz típico y que es de acá, que es el maíz chillo, el grueso, ¿ya? Entonces, por eso cuando los españoles llegaron acá, escucharon que eso se decía, ¿cómo que es esto? Es el chillo. Y por eso le empezaron a decir el país del chillo, el país de los chillos, que después pasó a llamarse el Valle de los Chillos. Entonces, el Valle de los Chillos es por el tipo de maíz. Y en Brasil al maíz le dicen el chillo. También. Sí, nosotros hicimos el choclo, ahí dice el chillo. Claro. Entonces, diga, don. Perdone que interrumpa, pero del maíz hay tanto que hablar. Primero, el maíz fue el mejor invento de los incas. Los ingenieros agrónomos querían hacer un fruto de gran poder alimenticio que se da en todo tipo de clima, y lo lograron. ¿Cómo? No sé, es uno de los misterios de la ciencia. Y con una espectacularidad, el maíz se desarrolla siempre en presencia humana, no hay maíz silvestre. Es decir, alrededor del maíz hay mucho que hablar, pero mucho que hablar. Y yo te felicito que hayas entrado por esos matices del maicito negro,
me encanta. Quería contarte esto, nada más. Ya, ¿por qué? Dale tú. Yo estoy haciendo una investigación y varias cosas sobre la y ya hay maíz negro ecuatoriano. Ok, yo les voy a leer una parte de lo que te envié a ti. Dice, a ver, perdón, la parte que corresponde acá. Aunque el maíz morado o negro es muy conocido a nivel general por la raza peruana Xuli o Xuli, ¿ya? En el Ecuador tenemos dos tipos de maíz. Uno que es el racimo de uva, que fue hecho por el INIAP. Es el código 199 del maíz. Dice, esta es una variedad mejorada del maíz negro de grano, ¿ya? Con textura harinosa, desarrollada por el Instituto Nacional de Investigación, o sea, por el INIAP de Ecuador. Fue generada a partir de la selección de variedades locales, negras, culi y moradas, de la sierra ecuatoriana. Está adaptada para el cultivo en los valles interandinos de la sierra ecuatoriana sobre los 2.600 a 3.000 metros. Ya. Y hay otra clase de maíz negro, ¿ya? Que es el criollo. Entonces aquí sí había maíz negro propio. Ahora, obviamente, el del Perú es más conocido, ¿no es cierto? El del Perú es más conocido, pero tenemos nuestras propias variedades de maíz criollo aquí en el Ecuador. ¿Hay que escuchar hablar del mixcado? ¿Han escuchado hablar del mixcado? ¿No? Bueno, la mano. Es que en la cocina, le dicen a la tripa. Por eso le echaba al mismo. No. Es un juego, sobre todo en la gente, en la gente del pueblo originario de aquí de Cotocollao, que ustedes saben que el pueblo originario de Cotocollao somos los que bailamos de yumbo, los capariches, los payasos, los que estamos en las bandas. Mucha gente antes era del mercado, el pueblo originario, ¿ya? Son nuestros vecinos, son los que trabajan en el municipio, son científicos. Ya no es el pueblo originario el indiecito que está ahí botado, chumadito. No. Son rectores de colegios, somos artistas, somos desde hace años funcionarios municipales. Ahora que estamos pasando por esta cuestión de política nacional, la gente piensa que el pueblo indígena está en el campo y lejos de la ciudad, y no es así. Somos vecinos. Estamos en el mercado, en la feria libre, en el laboratorio, en el rectorado del colegio. Ese es el pueblo originario. Y también bailando de yumbos, bailando de capariches, tocando un instrumento, el saxofón, el trombón, el redoblante. Sí, Carmita. Porque había la banda, había una familia que los chicos fueron, yo era profesora en la escuela que aquí migró, y había unos niños que los papás y los abuelos, ya pues el apellido, participan en las fiestas. Ellos viven por la Legarda. Son morales. Morales, todos los morales. Entonces, en un pase del niño que me tocó a mí hacer, ellos sacaron vestuario y hicimos todo. Entonces, ¿pero de dónde sacan ustedes el vestuario? Entonces me dice, es que nosotros somos de la yumbada. Entonces, por generaciones, desde el abuelo, el papá y los chiquitos participan. ¿Sí? Entonces yo les decía que el mixcado es un juego que se hace en el pueblo originario, de colocarle el maíz negro, y el que tiene el maíz negro es el que gana. Eso es un juego que se da en ciertas épocas. Entonces, nosotros, regresando al maíz negro, ¿por qué escogimos el maicito negro para hacer una fiesta del maicito negro? Porque hay una tradición del maíz negro aquí en Cotocollao. Los que han vivido más de 50 años saben que aquí las tierras eran fértiles. En mi casa, y Daniel sabe, tuvimos que remodelar un departamento en el primer piso y tuvimos que sacar el piso porque estaba todo húmedo.
Y claro, el momento que sacamos el pavimento del primer piso, salía agua. Y decíamos, ¿qué? ¿Por aquí hay agua? No, decía, es que es una tierra fértil. Aquí se sembraba en Ofelia. ¿Alguien conoció lo que era la Ofelia? Claro, tal vez sería de laguna. ¿Perdón? No era presencia de agua. Era el suelo muy de tierra negra súper para sembrar. Es que por aquí también pasaban quebradas. Y les voy a dar un dato. Frente a mi casa, donde la señora Fanny Vélez hace 35 años se encontró ¿perdón? No, se encontró unos restos humanos de 2,40 metros, el fémur de este porte, ¿sí? Y se llevaron a Loja, era todo un cuerpo, un esqueleto. Claro, alienígena. Está en Loja, en la Universidad de Loja, ese esqueleto humano de 2,40 metros. Las medidas antropométricas eran más, o sea, eso que sí, que nuestros antepasados eran de una altura de 2 metros. Claro, más o menos. Como ven. Entonces, a ver, ahora sí regresemos al maicito negro. ¿Por qué el año anterior se escogió el maicito negro? Porque por cosas de la vida dijimos, a ver, ¿con qué música bailamos? Porque no podemos bailar con pingullo, porque eso es de la yumbada. La banda está ahí, pero ¿con qué bailamos? Así que escogimos un grupo que es tanto de Cotocollao como de Pomasqui. Está en el centro, en Uyachul. ¿Alguien conoce Uyachul? Sí. Uyachul, que queda más arriba de la escuela militar. Sí. Antes de llegar a Nono. Claro, estamos entre Nono, Cotocollao y Pomasqui. Sí. Y resulta que en ese lugar está el primer asentamiento poblado de aquí de la zona. Ahí nos puede hablar Mauricio. Según las investigaciones arqueológicas acá, ese está más de 3.800 años a 4.000 años. Y es realmente el primer sitio en Quito donde la gente se asentó a vivir. Sabemos que en el Inga hay los vestigios de hace 10.000 años de recolectores y cazadores, o sea, gente que andaba como nómadas. Pero es aquí, en el Cacitagua, obviamente, ya, ahí en Guayachul arriba, donde se encontró esto. O sea, es como decir el eslabón entre los recolectores y cazadores con la primera gente que se asienta a vivir en lo que es Quito como sedentarios y como agrícolas y como agrónomos. Por eso, Cotocollao es el barrio más antiguo de Quito. Aquí se inició. Sí, no hay otro sitio en todo la Sierra Norte ecuatoriana más antigua que lo que tenemos aquí en Cotocollao. Entonces, Cotocollao es el barrio más antiguo de Quito y luego de la Casitaba bajan para Rancho Bajo, de Rancho Bajo bajan para la 23 de junio, donde se encontró la cultura Cotocollao, la que tiene el nombre porque se asentó acá. ¿Cierto? Entonces, nosotros escogimos el maicito negro como producto porque en ese lugar de Uyachul Alto, hay un grupo que se llama Los Amantes del Cacitagua y que dejaron una música en los años 70 y 80. ¿Sí? Ustedes recordarán el agua de veneno. Agua de veneno, pero nosotros pensábamos que era el agua de veneno, la única canción que había, y hemos encontrado un montón de música, ¿ya? Hechos por los amantes del Cacitagua, por su líder que es Don Delfín Chuculín. Es un señor de 1,30 metros, creo que mide, ¿no? Y el Don Delfín vive todavía y él trabaja la tierra en Uyachul. Él vive en Uyachul Alto, donde se asienta el Cacitagua y se asienta el Condorcocha y se asienta el Unumurco, en los 3 cerros. Y él escribe una canción. Nosotros pensábamos que Delfín Chuculí era autodidacta, pero no ha sido así. Él ha sido alumno del conservatorio. No sé si alguien me puede decir, en San Blas había un conservatorio. ¿Alguien conoce esa historia? Conservatorio Nacional de Música en la Plaza de la Merced.
Entonces, ¿por qué él dice que estudiaba en San Blas? Escuela de Artes. No tenemos Escuela de Arte. Escuela de Arte. Conservatorio Nacional de Música es en la Cuenca de Ya. Entonces, él tiene estudios. Y bueno, y nosotros escogemos un tema para bailar con los diablos floridos que se denomina el maicito negro. Y claro, a partir de eso empezamos a identificarnos con el maíz negro. Y por eso le denominamos a la fiesta del maicito negro. Porque hay una tradición aquí en Cotocollao obviamente de la jora, ¿no es cierto?, para la chicha del maíz y del maicito negro. Y sobre todo en ese lugar, en Uyachul, que tiene un nombre antiguo que se denomina Pirqui. Ya, entonces miren qué es lo que pasa con el maicito negro, con esta canción, con este tema. Se reúne Mauricio Vicencio, los músicos le deben conocer, una eminencia en la música, chileno, radicado en Ecuador. Se reúne Limber Valencia, un músico de la generación de Papá Roncón, esmeraldeño, un ñahui de Cayambe, y la Elizabeth, que ustedes le conocen, que es la presidenta de la Fundación Guairapacha, compañera nuestra. Se reúnen y empiezan a analizar la música de los Casitagua. Y ellos dicen, como músicos, yo no soy músico, debe ser, empiezan a ver el ritmo y todo eso, la estructura musical, y ven que no es albazo, que no es San Juanito, que no es Capixca, que no es Saltaspa. Entonces ellos nos dicen, compañeros, están ustedes frente a un nuevo género musical. Así que nos dicen, vean, ustedes tienen un género nuevo. No es ni Saltaspa, ni Capixca, ni San Juanito, ni nada. Así que ustedes vean qué hacen con ese género. Entonces nosotros, como estamos en Uyachul, y ahí vive Don Delfín Chuculí, analizamos, bueno, o sea, nosotros, la música es del pueblo, ¿no es cierto? Así que le bautizamos el día sábado, ¿no? Como el nuevo género Pirqui. Pirqui. ¿Y eso qué significa? Ahí sí, el Mauricio les va a decir. A ver, aquí es tierra. Pirqui, y Pirqui es una derivación de algo así como que la tierra de donde se asciende, la tierra de donde se sube, o los que suben por la tierra. ¿Ya? ¿La tierra por donde se asciende también? Por donde se sube, no, porque hacienda es, ¿cómo es? Cuctuna. Eso es otra cosa. Eso no es quichua. Eso es en el lenguaje anterior, que se le rastrea en el Zafiqui, en el Chapalá, en el Guambiano. Entonces, hay que irse por allá para el estudio. Entonces, eso es lo que significa Pirqui. Todo lo que ustedes ven aquí, Sangolquí, Cochasquí, todos esos no son nombres quichuas, son nombres del idioma anterior que se hablaba acá. Porque cuando ustedes, yo les he seguido más a través de las redes sociales, y me parecía nuevo el ritmo que bailaban, esa canción de dónde sacaron. Pero es el ritmo que bailaban la gente de los 70 aquí, mientras venía el folclore chileno, ¿no es cierto?, con la opción de la música protesta, del rock americano, de la música inglesa, de la salsa, el merengue. Aquí se bailaba un ritmo nuevo. Que decíamos nosotros que era San Juan, y siempre decíamos, nosotros tenemos un propio San Juan. No es igual que el de Imbabura. Eso es lo que hacíamos nosotros cuando estábamos trabajando en la cultura aquí hace unos 15 años. Y resulta que ha sido un nuevo género. Javier, el San Juanito tiene muchas variaciones. Dentro de la misma provincia de Idoia, tiene San Juanitos lentos con un compás más rápido, con un doble de compás. Fíjate lo que nosotros presentamos como San Juanitos hace 8 días. Cogimos 3 San Juanitos que el ritmo iba creciendo. Empezamos con un San Juanito lento, luego un San Juanito un poquito más movido y terminamos con un San Juanito rápido. Y los 3 son de la provincia de Imbabura. Pero el San Juanito de aquí, que es los hermanos Tuazo, los hermanos Payo y los Casitagua, tienen otra forma. Y eso es lo que nos dicen los maestros, ¿no? Entonces, ¿por qué le denominamos Pirqui? Porque Pirqui es el antiguo nombre de Uyachul, donde vive Don Delfín Chuculí.
Entonces nos atrevimos a decirle, bueno, y eso tenemos que conversar también con la comunidad. Vean, tenemos un nuevo género musical. Y ese género musical bailamos con los Diablos Floridos, que estamos haciendo la fiesta, desde el año anterior, del maicito negro. ¿Y por qué hacemos la fiesta del maicito negro? Porque generar una identidad. Y esta identidad generada genera economía. Porque la gente va a empezar a sembrar maicito negro y todos sus derivados, además de lo que se deriva del maíz. Lamentablemente toda esta zona, ¿no es cierto?, ahora está, está en las laderas de Pichincha. Lamentablemente lotizaron y ahora la gente no se dedica a sembrar, está viviendo en el barrio Leticia y Cachuquí de Velasco. Pero tenemos varios sitios como Huiachul Alto, Huiachul Bajo y todas las laderas del Pichincha que se puede generar este tipo de cosas. O sea, se puede seguir sembrando y esa es la idea. Y eso está la Evita, el Mauricio y nuestra coordinación de turismo, y queremos también que se contagie nuestro amigo de la ciencia que es Nelson. Entonces el maicito negro, y eso es una novedad, resulta que el día de ayer una persona tabacundeña nos cuenta que del maíz negro y sobre todo de la tusa negra sale un licor y estamos pensando que es del... Lo que pasa es que el Borbón, el Jack Daniels, el whisky, que dice whisky, que no es whisky, es el Borbón, está hecho con maíz. Se hace con maíz en un 52% junto con cebada y con otras cosas, ¿no? En Estados Unidos. Y se hace, y hay un tipo de Borbón que le hacen con el maíz y con la tusa. Entonces, ¿ya? Entonces miren esa técnica que estamos descubriendo ahora. Obviamente nosotros no sabemos ni sembrar, no tenemos tierra ni en las uñas, pero estamos en Huiachul y entonces estamos descubriendo técnicas ancestrales. Por ejemplo, remojar la tusa negra, ¿no es cierto? Remojar la tusa negra por cierto tiempo, luego hacerle hervir y cocinar el maíz negro. Y de ahí dejarle fermentar y de ahí nos sale el licor. Y pensamos que es del Borbón. ¿El Borbón es? Borbón. O sea, estamos recién en la investigación, recién. Y miren, y a partir de eso, ¿qué más habrá? ¿Qué es el Borbón? Ustedes han visto el Jack Daniels, el whisky. Ya, eso es un Borbón, no es whisky. Es un tipo de, como whisky más o menos, porque el whisky es algo que se hace de la marca. Pero cuando vienen los ingleses de acá, cuentan maíz. Empiezan a hacer whisky, un licor con el maíz. Es como en México, por ejemplo, que nosotros sabemos que es el tequila, pero ellos dicen que es el mezcal. No, pero tequila es una marca del mezcal. No. El verdadero licor de lo que hacen la tequila. No, son dos cosas diferentes. Una es el tequila, sale del penco. El tequila es mezcal, sale del penco. Ya sabido acabar el penco y hacer del chaguarmisqui. Del chaguarmisqui sale el mezcal o sale el guarango acá, como le hacemos. Allá del pulque, le dicen pulque. Yo tuve la oportunidad, bueno, cuando era niña, yo, como en mi casa, mis papás recibían a todos los barrios, a todos los grupos que venían, por ejemplo, si se moría alguien, de Huiachul, de Tenerías, de Cachuquí de Velasco, de Moncayo, de San José Obrero, todos ellos venían con el muerto a mi casa. Y mi casa en la 25 de Mayo y Libertador. Está apagado, sí. Para YouTube nomás. Aquí está. Ya. En la 25 de Mayo y Libertador. Entonces es mi casa justo esquinera y es la única casa que tiene una vereda amplísima ahí. Entonces ahí ponían a los muertos, y cuando venían de los pueblos les ponían ahí a los muertos y entraban al restaurante de mis papás que se llamaba Salón Sal Si Puedes y vendían las comidas típicas del hornado, las tortillas, el yaguar locro, caldo de gallina, seco de pollo, de todo, y la fritada con el menudo, o sea, todo lo típico, y venían de todo Quito y Cotocollao, bien nombrado ahí, la esquina de la 25 de Mayo. Yo de lo que me acuerdo desde que yo soy niña, yo ya tengo 65 años, estoy 6 años jubilada, y
Claro, pero yo me acuerdo todo, porque cuando venía la banda, venían los disfrazados y todo, yo tenía una ilusión, yo no sé por qué, me encantaba a mí eso, y yo les iba siguiendo, y después yo iba a aparecer por Velasco, por Moncayo, y después me veían ahí los indígenas, a mí la niña, la hija del compadre Pachequito ha venido con nosotros. Y mis papás en el Teatro Imperio preguntando por la niña Pilar Pacheco, que no asoma, que está perdida, me buscaban todos, y al otro día venía a dejarme de nuevo la banda con los disfrazados, y los indígenas me venían a dejar a la casa. ¿Y cómo llegabas a ese día? ¿Por qué estabas? O sea, la gente, ellos me cuidaban, me abrigaban, me daban de comer algo caliente, y así me dormía por ahí, por cualquier rincón, porque toda la noche se amanecían bailando y tomando. Yo les digo una cosa, y con esto un poquito para ya irnos a la acción de Cotocollao, que es el tema en lo del maicito negro. Hace más o menos unos más de 15 años, se hizo lo mismo con el chaguarmishque. Porque lo que pasa es que Pomasqui, Quito, no sé qué sucedió. Perdimos la identidad. Pero en Pomasqui se recuperó con los chucchurillos, un grupo de una familia que conservaba el asunto de la alpargata y de la recolección del chaguarmishque. Con unos jóvenes compañeros, yo también estuve ahí, se empezó a revitalizar el chaguarmishque. Estos chicos de una familia Mora, es de apellido Mora, se pusieron una fábrica, una destilería del chaguarmishque, y ahora están exportando un licor que se llama mishque. ¿Ya? Viven en Pomasqui, en un barrio San Jesús del Gran Poder, no sé cómo. Están exportando. Miren, y a partir de la cultura, a partir de lo cultural, pensamos que puede suceder lo mismo con el maicito negro, porque estamos descubriendo técnicas ancestrales que están perdidas. Miren, ayer recién me conversó una señora de Tabacundo, que es alumna mía, me dijo, mi mamita hacía con la tusa negra. Le digo, ¿hacía chicha con el maíz? No, decía, no es chicha, porque nosotros intentamos hacer chicha con el maíz negro y no nos salió, pero tuvimos un fracaso. Pero sí, haciéndole la jora del maíz negro. Es bien famosa la chicha negra. ¿Conoce usted eso? En el hotel yo fui a Quintasal el año Ya, todo eso queremos nosotros aprender. y eso yo sí sé cómo se hace también. Bueno, ya. Y Allá en Perú se llama chicha morada. Chicha morada. Ya. No, chicha negra. Chicha morada. Yo viví un tiempo allá en Perú. A ver, vamos bueno, a hacer lo último. Y a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer con el maicito negro? Ya, la noche del maicito negro, porque es la fiesta del maicito negro, verán que nosotros estamos promocionando la fiesta y no tenemos sembrando maicito negro. Seguramente en algún momento se va a sembrar o van a juntarse los compañeros de Cachuqui de Moncayo, de Velasco o Guiachur mismo, y ellos nos enseñarán. Pero nosotros estamos adelantándonos a ellos a hacer la fiesta. Sí, seguramente. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en la noche del maicito? Primero que bailamos del maicito negro, la canción que dejó vive todavía don Delfincho Julí, que es una maravilla de canción. Y lo que vamos a hacer es desplazar, bueno, no desplazar, sino estar junto a la calabaza de Halloween, una lamparita hecha como una mazorca de maíz, del maíz negro, pero hecha de papel hueca, con las hojitas, ¿no es cierto?, de papel engrudo, y adentro una lamparita o una vela, y eso se nos convierte en una lámpara de maicito negro, y eso le vamos a colgar en todos los sitios, es decir, allá en la biblioteca Aurelio Espinosa Poli, le vamos a colgar en los jardines, y por eso le vamos a llamar la noche del maicito negro, donde vamos a hacer declamación, poesía y teatro. Una cosa, pero no sé, a mí me parece que no se puede poner la fiesta diabólica del Halloween, que es fea, a mí no a nadie, no, es horrible. Ese es americano. Y es americano, más bien, lo que se trata ahora es de rescatar justamente lo que tú dices, Claro, Javier. sí. Pero les digo, no podemos nosotros No van a estar las dos cosas. No van a estar las dos cosas. Yo pensé que Es nuestra propuesta. Perdón. Pero todas las culturas rinden homenaje a la muerte. Todas. En México es la Santa Muerte. Aquí es los finados.
Creo que en Holanda asoma el Halloween. Eso no puede dejar de mezclarse. Es parte de la proyección humana al más allá. Cultura mundial. Es mundial, o sea que cuando la gente quiere rechazar el Halloween y poner lo mío, no hay cómo, porque toda la humanidad busca formas, especialmente dimensiones en la muerte, y cree que hay ese día. Ahora, ¿por qué el 31 de diciembre, el 31 de octubre? Porque el 31 de octubre es día de todos los santos, o sea, todos los santos tienen ese día, para el otro día ser finados. O sea, aquí incluso ya tiene que ver el calendario cristiano con una idea tan pagana como es el culto a la muerte. En México es una verdadera religión, la Santa Muerte. El Halloween no es que vinieron los gringos de acá, nosotros fuimos a traerle. O sea que aquí cuando se me hacen los patriotas, los resentidos, los dolidos, no, yo vi esa. No pasaba nada antes del año, creo que fue el 82, no pasaba nada. Había una marca de unas pendejadas que eran los chitos, no sé qué. Ellos dijeron, un golpe publicitario en estos días de Halloween. Y de la noche a la mañana, la agresión cultural. No hay tal, Janelito, nosotros nos atrevemos. ¿Por qué? Porque la muerte, nadie puede sustraerse ante el misterio de la muerte. Nadie, mucho menos la cultura. Entonces yo lo veo muy, muy enriquecedor que esté la calabaza. No es porque la calabaza es yanqui. Lo que yo creo es que nosotros sí tenemos calabaza. El zapallo. Estados Unidos no tiene. Es de zapallo. Gracias. Y miren una cosa, Eso, no sé si Mauricio les das información del zapallo. A ver, antes de eso, el 5 de noviembre voy a dar yo la charla acá en el conversatorio sobre la vida y la muerte aquí en las tierras del centro, en las tierras nuestras. Y para darles un adelanto, el concepto de muerte no existía acá. Les dejo eso por un lado. Luego de eso vamos a hablar también sobre el verdadero significado de la guagua de pan y de la colada morada. Ahí vamos a adentrar un poquito más. Entonces vamos a hablar de esa cuestión de la ancestralidad y que se conozca que no tiene nada que ver con el Ayamarcay. Aquí no había momias, aquí no se sacaba a pasear a los muertos, como dice todo el mundo. No, es que viene de la guagua de pan de los muertos que sacaban. Aquí no se hacía eso. Okay. Les voy a contar ese día la verdadera forma de ver de nuestros pueblos de acá, ¿no? De cómo se festejaba, que era lo que nosotros llamamos muerte, que era para ellos. No les voy a decir mucho más para que ese día vean. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos conversando es de la cultura que estamos haciendo ahora, ¿sí? O sea, Cotocollao, estamos haciendo cultura ahora, con lo que dejó los mayores de los años 70 y con lo que también dejaron no sabemos si es que en Huayachul hubo el maicito negro, porque se domesticó el maíz, sí, aquí como el cacao. O sea, el Ecuador es importante en la domesticación del maíz en Santa Elena, ¿no es cierto? En ¿cómo es el sitio? Valle Alto, ¿cómo es? Valdivia. Y en Zamora Chinchipe, con la botella, ¿cómo se llama? El cacao. Entonces, imagínense, somos una cultura milenaria, que ya hacíamos maíz, que sembrábamos maíz, sembrábamos cacao hace 5,000 años. Y no sabemos si es que en Huayachul había maicito negro. Esa investigación que estamos atrás de eso, ¿no? Cuando escogieron la compañía, Se le bajaba más calidad. les decían que hagan el estilo barroco. Y ahí ponen el maíz, las mazorcas de maíz. Entonces, y eso llamó la atención, que no es que es esa la flor de acanto, sino las mazorcas de maíz es lo que está incrustado en unas columnas salomónicas que es de la compañía.
Y ahí empiezan, perdón, es una de la compañía, tienen una ya, entonces fíjese alrededor cómo tienen ahí incrustados, ¿no? Porque eran muy ingeniosos los indígenas, ellos fueron los que tallaron las mazorcas de maíz y dejaron ahí incrustados. Una cosita antes que olvides sobre el Día de Todos los Santos y el Día de los Santos Indígenas. La Iglesia Católica festeja el Día de Todos los Santos el primero, ¿cierto? El 1 de noviembre. Ese es el día que la Iglesia Católica recuerda a los muertos, a los santos, que ya están en el cielo. Esos son los santos. Y el 2 de noviembre festejan a aquellos que están en el purgatorio y que todavía no ascienden al cielo. Entonces nosotros oramos eso. Por eso es el Día de Todos los, porque ellos no son santos aún. Entonces, el Día de Todos los Santos es el festejo de aquellos que ya ascendieron al cielo, y el 2 de noviembre es el día de los que todavía no ascienden y hay que rogar por ellos, los santos difuntos. Perdón, ¿y por qué la colada morada no hacen en la costa? Sí, así. No, sí, sí. Bueno, ahora ya se hace. Es tradicional en la costa, no es de la sierra. Lo que pasa es que Ya hacen, pero no es tradicional. Coladas mismo en la costa, ahora ya hacen. Dios, sobre el asunto yo quisiera terminar mi intervención y recordando el asunto, la coyuntura política que estamos pasando a nivel nacional, ¿no? Hace 30 años, hace más de 40 años se formó la Pichincha Riccharimuy. La Pichincha Riccharimuy. Luego de la FEI, de la Federación Ecuatoriana de Indios, que hizo el Partido Comunista, se hizo la Pichincha Riccharimuy, lo que luego se llamó la Ecuarunari, ahora es la CONAIE. ¿Ya? La Pichincha Riccharimuy se formó con los sáchilas, que son los que les llamamos los colorados, los cayambis y los indios de Quito. Vaya, escúcheme. Espera un ratito. Entonces, los sáchilas dicen, nosotros para reunirnos, venir a Quito, nos resulta muy lejos, y se retiran. Y se acaba la Pichincha Riccharimuy y se forma la Ecuarunari, con los cayambis y con los indios de Quito. Pero entonces se preguntan, bueno, en Quito habemos indios. Claro que habemos indios. Y la gente mayor sabe, pues la gente que vivía aquí pero ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de los indios de Quito? A ver, ¿cuál es el nombre? Los cayambes son los cayambis, los puruáes, los sáchilas, en Cañar los cañares. Panzaderos de Ya, por eso políticamente y por una necesidad política se forma el pueblo Quitucara. Por eso es que ahora los indios de aquí de Quito se denominan pueblo Quitucara. Que la gente mayor dice, ¿con qué se come eso? Y tienen toda la razón. Es una construcción social, cultural. Seguramente sí, porque mucha gente no se autodefine y no se identifica como Quitucara. Por ejemplo, la Fanny, ella dice, yo no soy Quitucara, yo soy Yumba. Porque lo Yumbo existía. Habían las danzas, había la cultura yumbo, la gente se reconocía, pero como era prejuicioso, ¿no es cierto?, decir, como fueron un pueblo vencido, dijeron, no, nosotros no nos definimos como yumbos porque somos lo peor. Hay el mural, subiendo las cañadas de Palacio de Gobierno. ¿Cuántos indígenas de Quito salieron y yumbos que atravesaron toda la Amazonía con los españoles? Entonces ahí dice, hay una placa. Es por huirse de los españoles. Entonces hay dos culturas ahí, ¿sí? Entonces ahí se ve la cultura Quito, sí, por ese bien, dice Nelson, ¿cómo se llama eso? Ahí en la Plaza Grande hay una placa, ¿cómo se llama eso? A la Amazonía, Nelson. De la Amazonas. Esa placa de un cuerpo diplomático. Sí. Y ese podría apoyar la memoria de los muros
Nínive de su grandeza, Atenas de las su monjas boca, que están en Constantinopla la de su imperio, que Quito las vence por llave de la cristiandad y conquistadora del mundo, pues a esta ciudad pertenece el descubrimiento del río Amazon. Yo recuerdo el 64, Velasco declaró, cuando subió el 61, Velasco declaró, no recuerdo cómo, y que había que recuperar el Amazonas. Entonces, datos de prensa, movilizaciones, la política de Velasco. Cuando ya le tumban, porque le tumban en el 62 a Velasco y sube la Junta, sube a Rosemena Monroy, ocurre que el cuerpo diplomático dice, miren, todos estos reclamos tienen una razón histórica. De aquí, en efecto, salieron los indios con 4,000 españoles, no sé qué, fueron a buscar. Yo creo que fue la mejor herramienta de deshacerse de los conquistadores, que eran allá y oro, pero allá no hallaron nada, pero fueron y se acabaron ahí. Yo creo que fue un plan bien armado, porque esas selvas siempre han sido impenetrables. Entonces los indígenas, viendo que a los españoles eran locos por el oro, les metieron esa trampa. Pero se descubrió el río Amazonas, por cierto, y esa placa es donada, creo que por todas las embajadas que estaban aquí en Quito, para darnos a entender que nosotros descubrimos. Ahora, atrás de la historia que hay, que esa fue la venganza de los indígenas. Dijeron, mira, estos por el oro van a ir a rodar allá, allá no hay ni qué comer. Las selvas, ustedes saben que una vida del mejor de los atletas, bien fuerte y todo, tiene días contados. Porque si no es un animal, es una infección, es una enfermedad, algo le va a pasar. Son totalmente lugares inhóspitos. Tiene esa visión didáctica, que cuando yo les decía, la conquista del Amazonas, vean esto. Nosotros, ahí se ve. Entonces, por eso es la falta de identidad de Quito, porque aquí nadie se define como indio, porque no somos indios. Es que no somos indios porque los indios están en la India, y tampoco somos indígenas. Verán, cuando nosotros empezamos con la yumbada de Cotocollao, el don Pedro Morales, el cabecilla, abuelo de la Fani, él no se decía que era indio. Decíamos aquí, y una vez en la plaza de Cotocollao, cogió el micrófono y empezó a hablar. Un hombre muy sabio. Dijo, hay que llevarnos bien entre los blancos y nosotros los naturales. Él no se dijo que era indio. ¿Ya? Es que mire, ser indio aquí en Quito, en la capital, era darle plata a la iglesia y darle plata a las autoridades, lo que le llamamos los diezmos, lo que llamamos, todos saben, o sea, por eso se llaman los peinadillos, y empezaron a ponerse sombrero francés para ser mestizo, porque ser indio tenías que sacar plata y deber, y luego ustedes saben todo lo que pasó con la reforma agraria de los guasipongos. Tenían que pagar toda su vida. Yo conozco familias en la Ofelia que todavía pagan el tributo al patrón. Entonces, imagínense, en pleno siglo XXI, hay un señor, el que entrega la leche, ustedes le conocen, todos le conocen, y dice, no me voy a servir a mi patrona. Pero los nietos dicen, pero papá, ¿cómo? No, eso me dejó papito y eso es mi tradición. Porque el papá todavía pagaba al patrón, que es allá por donde era el Andrés Bello, ¿sí? Ahí hay una hacienda, no sé cómo se llama esa hacienda, y él iba a servir todos los domingos, porque el papá servía, porque pagaba el servicio de su guasipungo. Entonces miren, o sea, esto estamos viviendo recién hace 50 años, este tipo de esclavitud. O sea, ojo. Entonces, por eso es que Quito no se define como pueblo indígena. Ustedes ven, se salta, porque vienen Otavalo, los Cañaris, los Caranquis, y se salta Quito. Y de ahí viene el asunto de los, ¿cómo es? En Salcedo, en Cotopaxi, panzaleos. Pero en Quito, ¿y los indios de Quito? Mi tía, no, Quito es todo. Pero en Quito no se autodefinía nadie como pueblo indígena, y sobre todo con el nombre. A partir de la Pichincha Richaremu se empieza y se construye ahí esa construcción social como pueblo quitucara.
Pero la gente antigua dice, ¿con qué se come? Porque no existe un pueblo Quitucara, eso es una construcción, es una propuesta, ¿ya? Y los que viven en Guiachú, los que están en todo ese lado, Ya, me ahora acuerdo le que les hicieron decían a convencer que ellos somos que eran pueblo Quitucara. los indios. Pero esos somos huiachules, somos cotocollaos, ese es nuestro nombre, somos pirquis, somos catsuquíes, somos imbañas, somos coyaguasos, porque en algún momento somos señoríos détnicos. No somos una sola confederación como son los puruáes, sino que son varios señoríos. O sea, y mi tía Etelvinita Herrera, falleció hace unos meses, ella me decía que cuando ella era niña venían los indios de aquí de Cotocollao con sus bastones de mando hecho de chonta y con el mango de diamante y de perlas, de esmeraldas. ¿Sí? Ese era el bastón de mando de los indios de aquí de Cotocollao, porque había indios que eran de poder y que eran los jefes, y sobre todo decían que eran coyaguasos. Bien. Nuestros conversatorios son así, en que hablamos de todo un poco. Vamos a hacer nuestro break, nos vamos a tomar el cafecito con pasito y ahí empezamos y vemos qué otro tema. Gracias, hermano. Oh, chévere, estuvo chévere, por favor. No, tranquilo, está bien. Sí, está muy bien. O sea, no, Sí, pero primero es el café. es bueno Es saber, que ¿no? La historia. Después dice, a mí no me dejan hablar nunca. Que dice. Mi trabajo, Daniel. Como que no hablando. Bueno, es el tema que yo manejo. Yo manejo desde el pueblo originario. Mira, mi mamá, Listo. ella era amanuense del doctor Andrade y del doctor Pareja. Acá. Este ya está. Y mi mamá les ayudó a todos los indígenas de Velasco, Moncayo, de todo ese lado, a que ellos legalicen sus escrituras cuando ya vino la reforma agraria de estos de los huasipungos. Entonces, mi mamá ayudó a muchos de los indígenas. El tema de las dos reformas agrarias debemos tratar en nuestro conversatorio, ¿no? Porque Podemos las dos tratar. reformas agrarias son unos pasos, son unos procesos que cambiaron la historia del Ecuador. Muchas gracias. Oye, claro, amanuense. ¿Ustedes saben cuándo era la época de descanso? Ahí No sé más. el Mauricio, porque nosotros somos de Cotocollao. Sabemos que es en marzo, no es en noviembre. Pero en el otro lado son en septiembre. Pero aquí es Es en interesante. marzo. Esto es interesante porque los cazos en este sector y acá, digamos, en la parte occidental salen en marzo. Y los cazos en la parte oriental salen en septiembre. Ya. Mientras se toman el café les voy a contar una historia que les voy a adelantar algo de lo del próximo conversatorio. Pero ya voy a correr. Sí te guardo entonces. Gracias. Resulta que una de mis andanzas de investigación es de la ancestralidad, que es a lo que más me dedico yo, a la ancestralidad, a la lingüística, a la etnografía, ese tipo de cosas. Y que gracias a ellos que he conseguido grandes amigos como el Javier, como Fanny, como todo eso, ¿no? Entonces, conversaba yo con un abuelito, ¿no es cierto?, de uno de los pueblos de acá. Y él me decía, ¿ustedes qué hacen el 2 de noviembre? Porque estábamos conversando precisamente de la colada morada, esas cosas. Y él me decía, mi abuelito a mí me dijo que hay que ir a visitar a los muertos, ¿no? Una luna después, o un mes después de que se despiertan los dormidos. ¿Por qué, perdón? De que se despiertan los dormidos. Y me imaginé decir, bueno, los dormidos, sí, obviamente uno va, los muertitos se levantan a acompañar en la comida, en la colada morada, como sabemos que se van a los pueblos, ¿no? En la capilla, aquí en Calderón, aquí en Cotocollao.
Y estaba viendo eso y se me quedó así, dije, bueno, esa es la forma de hacer. Cuando yo me enteré, haciendo los estudios, que la palabra katso significa dormido en este idioma ancestral. Y le dan el nombre de katso, solamente ese escarabajo se llama katso. Los otros escarabajos no se llaman katsos, tienen otros nombres indígenas. No sé si puedan explicarme, no entiendo por qué en Calderón van a comer con los mismos. El 5 te cuento. Porque para mí, El 5 te cuento. Es en el cementerio de Otavalo. Sí, no, Yo es... como no tengo conversatorio, yo les voy a contar ahora cosas. Ya. Para no dejar spoilear. Espérame, no. Solamente déjenme acabar lo de los katsos. Entonces, obviamente, veo yo en el estudio que es katso, en el idioma ancestral, significa dormido. Y ahí se me viene. Precisamente ellos, los del lado de allá, van a visitar a los muertos un mes después de que se despiertan los dormidos. Los katsos salen en septiembre, octubre, y un mes después, porque antes no se visitaba el 2 de noviembre, se visitaba en octubre. Con la llegada de los españoles empiezan y eso ya por 1600, ¿no es cierto? Empiezan a visitar el 2 de noviembre. Antes aquí se hacía en octubre. Entonces, la historia que me contó ese abuelito era precisamente eso. Él ya no se acordaba el nombre de katso, pero en el idioma existe el nombre de katso. Por eso tenemos Katsuki, ya que es la tierra dormida. Ya tenemos varios katsos, ¿no? Tenemos el Atakatsu, tenemos varios cerros dormidos aquí, ¿no? Que es, Que antes venían los calmingos, los chiquitos. Pero ahora nosotros jugamos que así pasando por nuestras cabezas. acá son blancos, ¿no? Blancos en Calderón y Acá se dio, acá, de este lado. Miren, en este lado de acá son katsos blancos y en el lado de allá son katsos cafés. Oye, pero ahorita en mi casa está que huelen katsos. Los katsos, todos se comen, ya se comen esos. Yo como allá en septiembre esos. Para la gente de Cotocollá es pecado que tenían que comer catos blancos. Porque la gente de otro lado come catos blancos. Aquí se comen catos cafecitos. Los cafecitos. Y las salidas a las 4:30 de la mañana para coger a las 5:30 los catos. En el condado, de donde es ahora la organización del condado, ahí salían. Hasta ahora sale el profesor de la liga. Se come en ciertos sitios, pero no aquí. Aquí es pecado la gente de Cotocollá decir que come blancos. Claro, es igual, ajá. A ver, vecinos, vecinas, les voy a contar una historia, ahorita que estamos acercándonos a la noche en Maicito Negro, sobre la muerte. El tiempo vivido de los yumbos para mí ha sido un tiempo de aprendizaje. Y teniendo tan cerca nuestros vecinos, somos culturas tan distintas, porque claro, nosotros heredamos la cultura hispana, ¿no es cierto? La religión católica, toda la cultura judeo-cristiana. Lo judeo-cristiano tiene que ver con lo árabe, ¿cierto? Con lo greco-romano, eso hemos heredado. Pero estamos nosotros asentados en una tierra donde tenemos otra visión, otra cosmogonía. Y les voy a contar una historia de lo que es la muerte para el pueblo originario de aquí de Quito, que es el pueblo yumbo, que puede llamarse pueblo Quitucara, que es la construcción, como les dije, pero la gente es yumba, ¿ya? Primero que nada, los yumbos son los que dejaron el desarrollo de América. ¿Por qué? Porque los yumbos dejaron los culuncos, que son los caminos antiguos, y que luego de los culuncos se hizo el Capañán, cuando la llegada de los incas, y luego del Capañán, el camino de herradura, y luego el camino, la carretera. Entonces, aquí en... Huacañán es Huaca, Ñán es camino, y Huaca es un lugar sagrado, un lugar donde hay algún entierro, Huaca. Huaca, claro. Entonces,
reconociendo que los yumbos son los que dejaron el desarrollo de los pueblos, porque gracias a ellos hizo Pedro Vicente Maldonado la carretera que dejó Pedro Vicente Maldonado, siguiendo el camino de los yumbos. Ya. Primero, reconozcamos que los yumbos son nuestros ancestros, con toda una sabiduría astronómica, astrológica, bueno, no es astrológica porque esa es otra ciencia, astronómica, un lenguaje con los petroglifos, tenemos un lenguaje yumbo. Ya. Y el legado yumbo es la gente de aquí de Cotocollao, los que bailan. ¿Por qué? Porque no es un grupo folclórico, porque la chonta es sagrada y se entrega de padre a hijo. Y le tenían ahí en el soberano. Por eso es que hay gente que dice, oye, ¿y vos por qué no bailas? Dice, verás, yo tengo la chonta, pero no bailo porque no me gusta. Pero ahí mi familia tiene la chonta. Eso es lo que dice la gente, los indios de aquí de Cotocollao. Pero los indios de Cotocollao no les van a contar a ustedes sus tradiciones, ni sus formas, ni su cosmogonía, porque son de ellos. Y porque en algún momento eso era penado por la ley. ¿Sí? Porque ser brujo, ser yumbo era penado porque era la competencia a la medicina. Y la medicina, luego de que había las universidades científicas, era la competencia. Entonces hay una ley en la colonia donde se prohíbe manejar la medicina natural a los yumbos. Por eso es que la gente no conversa con todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nos morimos de acuerdo a la cultura yumba? ¿Ustedes han escuchado hablar de la mesa de mayores? ¿La mesa de mayores? Ya, para una fiesta, la mesa de mayores, para armar una fiesta, se hace mesa de mayores. ¿Qué quiere decir? Cuando ya se hace, o sea, es también parte de la fiesta. En un momento, en una hora dada, por ejemplo, la fiesta es del domingo, el viernes de la noche se reúnen los mayores. Es decir, el cabecilla de los yumbos, el cabecilla de la banda, gente que tiene posibilidad de manejar economía. Por ejemplo, dice, yo tengo una vaca, y trae la vaca, o dice, yo pongo $100. ¿Se llama la jocha? No, mesa de mayores. No, yo ya luego les explico lo que es la jocha. Esa es mesa de mayores, y todos con su vestuario, ¿ya? O si no tiene vestuario, con su terno, o con su ropa para ese evento. Eso se llama mesa de mayores, donde se tiende una mesa no en el piso, sino encima de unos bloques, ¿sí? Y en una escalera, y se pone chicha, piches de chicha y puro mote, ¿ya? Eso es mesa de mayores, donde se arma la fiesta, donde se pone plata, y ahí dice, yo pongo 100 y el otro pone 200, ¿ya? Y se pega una borrachera, y ahí se queda el dinero para los días de la fiesta. Eso se llama mesa de mayores, ¿ya? Eso es un aporte para la fiesta, para seguir la fiesta. Porque la jocha carmita es, por ejemplo, yo quiero armar una fiesta. Por eso se dice prioste sin plata. Yo no tengo ni un peso, ni $1. Pero el Nelsito me debe, porque alguna vez yo le puse la banda. Entonces yo le digo, Nelsito, pucha, vea, él ya sabe. Entonces yo para la fiesta, digo, yo voy a armar una fiesta. Nelsito dice, yo ya sé que te tengo que poner la banda. Pilar me tiene que dar unas 100 gallinas, ¿ya? Unas 20 quintales de papas. Entonces yo sé a quién ha ayudado, entonces voy a devolver la jocha. Me van a devolver la jocha. Yo sin un centavo puedo armar una fiesta. Y de esa manera se arman las jochas. Pero llegó un momento en que eso se fue de las manos. Y mucha gente no tuvo jocha y tuvo que vender sus casas, guasipungueros, que tuvieron que vender su terreno y quedaron en la miseria. Y por eso es que hace 30 años la yumbada y los sanjuanes desaparecieron. Y otra también por el racismo, porque los jóvenes empezaban a jalarle el sombrero o a hacerle bullying. Ya. A lo que voy es, ¿qué es lo que pasa cuando se muere la gente en la cultura yumba? En el otro lado, en el otro espacio, hay también mesa de mayores, ¿ya? O sea, si yo me muero, yo me voy a una mesa de mayores con mayores que han estado haciendo fiesta o de sabiduría. Hay una mesa, por ejemplo, Don Segundo, que falleció en el 2007, creo que falleció, está en una mesa de mayores, con otros viejitos,
no viejitos, o sea, jóvenes, pero hay otras mesas de mayores más antiguas, donde está el Condorcocha, donde está la mamita Tungurahua, donde está el Cotopaxi. Los cerros están en otras mesas. ¿Ah? Esa es la cosmogonía de los yumbos. O sea, cuando nos morimos, vamos también a organizar. Y ellos disponen y mediante los sueños le dicen a la gente de ahora si tiene que bailar o no tiene que bailar, mediante los sueños. Esa es la cultura que tenemos aquí en Cotocollao. Porque cuando bailan los cantantes, solo bailan hombres, no bailan mujeres. Hasta hace unos 10 años, ahora ya se baila mujeres. Yo estuve en la escuela Manuelita Sáenz en 1965. Ya no seas, te retiró. 63, sí, Te retiró. gracias. Y esta noche. Y entonces, la Manuelita Sáenz era en la plaza de Cotocollao. Como los profesores, no había para pagarles, nunca había profesores ahí. No había, era un desastre. Y entonces, con mis compañeras, veíamos cuando ingresaban, cuando bailaban, ¿no? Y también nosotros entrábamos ahí. Ya. Mi mamá decía, ¿vos qué haces con la yumbada? ¿Qué haces con la indiada? No. Entonces, ahí yo conocí muchas familias, los Pojota, que vendían tripamisqui, los Quispe, ya se han ido, de aquí de Cotocollao. No, pues, los Viracocha, que vivían en la calle de los pobres. Ya, entonces, eran niñas, hijas de Conversiones. No, eran de peones de las haciendas. Así es. Ya. Y entonces, y ellas iban con su vestimenta típica, sus trencitas, su anaco. Y bueno, yo ahí estaba un poco, porque iba la niña con zapatos, con medias, porque era la única escuela fiscal. Ahí pusieron las monjas una escuela que yo no quise, no. Santa María, ¿verdad? Sí. Entonces no había dónde más ir. Entonces, eran todas esas niñas hijas de los peones y eran familiares de los que hacían las fiestas. Uno de ellos, los Morales. Había una señora de la Plaza Guayaquil que vendía comida. No me acuerdo de la señora. No, ella vendía tripamisqui en la calle aquí. Sí, ella vendía trap, pero una señora vendía en la Plaza Guayaquil. Sí. Arroz con Tallarín, sí, que era una delicia comer ese tallarín. Verán, les cuento algo. La independencia de Bolívar fue una independencia criolla, mestiza, ¿no es cierto? Donde los indios eran como los animales. ¿Sí? Se repartían la tierra con todo de indios. Y es así, radicalmente, pero en ciertos lugares, porque en otros lugares sí había el jefe, el yatir, el poné, o sea, el jefe. Si había lugares donde no se sometieron. Pero, por ejemplo, en Calderón, en Cotocollao, sí. Por eso, cuando habla de los peones, es cierto. Sí. Verán la historia que pasa en San Enrique de Velasco. La gente vivió siempre ahí, siempre vivió ahí. Vivió heredado, obviamente porque fueron esclavizados, ¿no es cierto? Y nunca le veían al dueño, simplemente decían que eran dueños su dueño era un patrón, por eso es el amito, ¿ya? Su merced o el amo patrón, ¿ya? Ahora verán, la gente vivía ahí, nunca sabían quién era el dueño de la tierra, simplemente ellos trabajaban. Cuando pues de pronto llegó una familia, bueno, que vengan, vivan la tierra es de todos, ¿no es cierto? Porque es la cultura originaria. Para la tierra es para vivir, para trabajar. Ya. Y ahora es la subida de la subida. Entonces miren, pasó el tiempo, esas familias siguieron viviendo, vecinitos, cuando de pronto en unos años resulta que ellos eran los dueños de todo, porque ellos tenían papeles. Miren, la legalidad, ¿no es cierto?
Cuando la gente era la dueña de la tierra, ellos dijeron, bueno, de pronto alguien supo leer, escribir, hicieron trámites para registrar todo como dueños. Y a los que les ayudaron, ahora ellos eran los patrones. Así es la historia del pueblo originario de aquí, de Quito, y en la mayoría de los Andes. Ajá. Pero yo he visto que muchas familias eran indígenas de aquí de Costa Rica. Ya no hay. No hay ninguna. Todas se han ido. Bueno, nosotros, por ejemplo, Josué todavía tiene sus rasgos, es el hijo de la Tania, o sea, tiene sus rasgos indígenas y él es orgulloso de ser, él es el nieto del Shive, del Yumbo Mate, y él es orgulloso de ser Yumbo. Claro, los que les han, perdón, un ratito, una paréntesis, los que les han formado bien, como dicen, Teñeque, ellos hacen cara de su indiana, de su ancestro, y lo defienden. Qué hermoso es ver a esa gente que lo defiende, y no, así nomás se pasó a otro ramo. Hay una cosa, les preguntan a mis abuelas, que me acuerdo que ellas decían que defienden de españoles o de franceses. Entonces la mayoría de mestizos que tienen Por los apellidos. siempre se han quedado de nombres franceses. Sí. Claro, Hay una vergüenza que la ancestro. bueno, eso es más o menos lo que querían conversar. Si alguien quiere preguntar algo. Mira, yo quiero dar la bienvenida a Eugenio Mantilla, que ya nos visita 4 veces, yo creo que será la última. Y desgraciadamente tiene que hacer una gestión que yo le he pedido que vaya por allá. El hecho es de que, bienvenido, de tu papá, don Julio Mantilla, hay mucho que hablar y prepáranos una ponencia, Eugenio. Perfecto. Yo te doy el aplauso por haber venido. Gracias, Ahora sí no voy a hablar más. Me dieron cuerno. Yo tuve la oportunidad de convivir con el maestro, con el taita Alfredito Costales. Alfredo Costales fue el fundador de la escuela de antropología aquí del Ecuador, de la Católica. Tuve la oportunidad de ser su alumno durante muchos años, conviví con el maestro, con el taita Costales. Y claro, y él nos contó de los rituales indígenas, no solamente de Pichincha, sino de muchas partes del Ecuador. Y una de las iniciaciones más bonitas es el catequillado. El catequillado es una iniciación ancestral, donde en una poza a más de 2.800 metros, a 3.000 metros más o menos, un poggio, una poza, ¿sí? Fría, se les lleva a los jóvenes de 13, 14 años que ya se le han ido preparando en todo, ¿no? En lo que sea. Y se le va preparando para que sea danzante, para que sea curador, para que sea el líder, ¿no es cierto? Los ponés o los aquí ¿cómo le podríamos llamar? Los yachaks. Sí, ya. El cacique, eso es en Venezuela, pero aquí también se le podría decir, ya le va viendo al guagua, ¿no? Poniéndole el ojo. Entonces la comunidad, cierta parte de la comunidad, no toda la gente, lo suben en la noche, en la luna cuando está en la garra del tigre, se llama la luna de Catequil. ¿Cuál es la luna de la garra del tigre? ¿En qué época es? Cuarto menguante. Se le sube y se le da a beber el agua de guanto, ¿sí? Ya. Y se le da a beber, y por eso viene ahí todo. Por eso es que la gente que tiene esa técnica de las, ¿cómo se llama? De cuando les, no, de lo que cuando te hacen para robarte. No, para robarte, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Escopolimán, es de eso. Ya. Entonces, mire, esta es una técnica ancestral. Entonces, se les lleva a los jóvenes a la poza en la noche con una comitiva y se le da a beber el guantu,
cierto tipo de guantu. Entonces, el momento que se meten desnudos o semidesnudos a la poza, son un poco de guambras. Hombres en su mayoría, no he conocido el catequillado de mujeres. Ya. Entonces, en el trance, porque es como una droga, claro. En el trance vienen sapos, lagartijas, a lamer el cuerpo del que está catequillándose. Entonces, hasta que sangran en su visión. Entonces, ahí los guambras salen corriendo o se quedan. El que se queda es el nuevo catequillado. Entonces, de ahí, el que se queda en la poza, perdón. Catequilla es el cerro de aquí de la mitad del mundo, pero ahí hay una mina, claro, de piedra. Pero el catequilla... Hay una hacienda que se llama La Pampa. Sí. Todavía viven, digamos, la tercera generación, los Rivadeneira. Entonces, ellos son dueños de esas minas y los empleados, todito se rayado. Ahí dice que también cuando hizo andaban nuestra de la mitad del mundo, la bendición, llegaban allá. Se llama la hacienda de Velasco. Es la única casa de hacienda que queda en lo que hoy es La Pampa. Oh, ya. Cuando quiera yo le puedo llevar. Excelente. Entonces, ese es el catequillado. Eso se hacía en gran parte del Ecuador. Un ritual para los nuevos jefes, los nuevos líderes. El que se quedaba era el que aguantaba y él le recibían y le daban de comer y se hacía fiesta. Eso se perdió hace más o menos unos 70 años. Ahora lo están haciendo, creo, los nuevos. Algo parecido, pero eso se hacía antes. Había una cosa súper interesante en lo del catequillado. Sería un conversatorio sobre el catequillado. Tengo hechos de investigación del catequillado. A ver, pero lo interesante es que cuando va, no es que eran muchos jóvenes, eran 2 o 3 escogidos los que iban. Y en el camino, ¿no es cierto? En el camino que les llevaba hacia el pozo, ¿no? Entonces en el pozo de Catequín, bajo las chambas, bajo la hierba, les ponían sapos. Iban pisando los sapos, y obviamente los sapos. Y esa sangre del sapo llegaba hasta la poza. Hasta la poza. También ponían otro tipo de chinches. O sea, lo que tú dices que no, en verdad. Le ponen serpientes, le ponen serpientes. No es la visión. No. La visión es otra cosa. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Y cuál es la parte ancestral de esto, o la cosmovisión, digamos de alguna forma, de ello? Es que cada uno de estos animales les da un cierto poder a ellos. ¿Ya? Le da una cierta sabiduría, le entrega parte de su sabiduría, de su fuerza, no sé, es muy largo para explicarles cada animal qué es lo que significa y en la concepción del catequillado del norte, porque hay un catequillado del sur, que es otra cosa, porque ya tiene más influencia incásica. Acá es Huamachuco, pues es otra cosa. Entonces, los Huamachucos son un pueblo que vino de Mitimae con Huayna Cápac y se asentó acá en el lado de Nayón, y por eso es que surgió todo esto de lo de Catequil, que es el trueno, y todo esto. Entonces, es la fuerza del trueno, Una de las últimas experiencias que se encontró, cuenta Cathy Fine en su libro, que se hizo un catequillado en el Sambo Puyo. Ya, ahí se hacía catequillado. ¿Quién es Cathy Fine? Ella llegó hace 30 años a tomar fotos por su doctorado de antropología. Es una gringa. Entonces, resulta que cuando estábamos en la universidad buscábamos antecedentes de Cotocollao, y en La Delicia había un libro que decía Cotocollao, y estaban unos capariches agarrados las lavacaras de entradas. Empezamos a hojear y estaba todo. Nadie ha hecho una investigación de Cotocollao como ha hecho la Katy. Hay un libro bien grande. Ese es en cambio de... Es que era aquí en donde casas, ahí se formaba, había un museo de Sigio, porque ahí encontraron, creo, un cráneo que habían hecho
una operación, no sé si fue tipo, pero yo no sé qué pasó con eso. Pero seguimos con lo de la Katy. Resulta que pasa el tiempo y en una yumbada hacen una entrevista y le vemos una gringuita así que estaba miedosa, temerosa. Y nos hicimos amigos. Y era luego de 25 años regresa la Katy. Y ahora es comadre de todo el mundo la Katy Sonfine. Y es un libro maravilloso. Katy Sonfine. Y ella es comadre de la Fanny, es madrina de los guaguas, es amiga, cada vez que viene nos viene trayendo regalos. Es una linda, es la Katy. Ella vive en Colorado, ¿no? Sí. A ver, el primer libro se lo puede encontrar en el internet. En PDF ahí, Cotocollao. Y hay también acá en el... Sí, era un libro que... Y a mí me robaron, no sé quién me robó. En la Casa Somos hay el libro. En la biblioteca también dispone. Pero también se los puedo compartir digitalizados. Sí, tenemos digitalizado. Puedo compartir. Y ella es enamorada de Cotocollao y viene cada año a la Yumbá. Es enamorada de Cotocollao, es su segunda tierra. Y recientemente sacó un nuevo libro que es una maravilla. Y ella ella es verdaderamente una investigadora. Y viene, ella viene trabajando 30 años. Ahí estamos, todos nosotros estamos en el libro de ella. Y sobre todo a la gente de Cachuquí de Velasco, de San Enrique de Velasco, a los Quindens, a los Gómez, Semanat. Ellos son gran parte del libro. Ahí estamos nosotros, también está el Mauricio, estoy yo en sus libros. Entonces la Katy Sonfine tiene una investigación de la cosmovisión y de la cosmogonía de aquí, de Ecuador, y especialmente de Cotocollao. Por eso es que ella está al tanto de todo lo que nosotros hacemos. Sería chévere cuando venga ella nos dé un conversatorio, ¿no? Claro, pues. Como les decía cuando recién nos conocimos, ustedes no saben dónde estamos asentados. Y ya lo están conociendo. ¿Por qué creen que Quito es la capital del Ecuador? Miren tanta belleza que tiene Ecuador y justo Quito lleva el nombre de lo que deberíamos llamarnos todo. Porque todo el Ecuador debería llamarse Quito. ¿Ya? ¿Y por qué Quito es la capital? Y de la capital, Cotocollao es su primer pueblo, su primera aldea. Entonces miren dónde estamos. ¿Ya? Todos venían de vacaciones acá de Quito. Cotocollao es el barrio más antiguo. Hay una cosa importante. Quito se funda en 1534. Y acá había un asentamiento indígena tan denso, hablemos así, que los españoles se vieron obligados acá a hacer otra iglesia ya en 1540. Esta iglesia de acá. 6 años después dijeron al norte, es una poblada enorme que hay que evangelizar. Esa era la teoría de España. ¿Por qué crees que vinieron acá? Porque esto era poblado de mucha gente que tú hablas. Y el otro extremo era Quito. Entre Quito y acá no había nada. Por eso nosotros en realidad somos el primer barrio de Quito al norte. Entonces, porque ahí Quito quedó prácticamente en el centro. Y acá te digo, esa iglesia, 1540 y 1534. El pintor indigenista Camilo Egas, él escribe, yo soy más aficionado a Camilo Egas que Guayasamín, que Kingman, ¿no? Tengo mis razones, que no les voy a decir ahora. ¿Qué es igual? Pinto. Joaquín Pinto. Mire, ¿de dónde pinta Joaquín Pinto y Camilo Egas? De aquí de Quito. Pero Egas, él fue a morir en Estados Unidos. Sí, pero él pinta las danzas de aquí. Sí, lo folclórico. ¿Y qué sucede? En algún momento el blanqueamiento, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos ser franceses, pensamos ser estadounidenses, ahora pensamos ser, ¿qué? Mexicanos, ya, bueno, por lo menos ahora queremos ser mexicanos. Pero siempre hemos querido, vivimos en una tierra ancestral, ¿no es cierto? Pero pensamos que somos de Miami. O sea, no nos sentimos bien con nuestros rasgos, porque nosotros nacimos y crecimos con Hollywood. Entonces queremos parecernos a Brad Pitt o al Robert Redford, los más antiguos, o al francés Alain Delon.
Porque nosotros crecimos con la televisión. Con las que hacían aquí. Ya, ahora los muchachos quieren parecerse a los coreanos. Miren lo que son los medios de comunicación, ¿ya? Entonces, ese proceso de blanqueamiento hizo que estas danzas y la cultura de Quito baje. Y por eso elevó los danzantes de Pujilí, la Mama Negra, los de Píllaro, elevaron o se mantuvieron. Pero la cultura hasta los años 60, 70 era fuerte, más fuerte que Otavalo. Aquí se bailaba San Juan, aquí se bailaba San Pedro, yumbadas, mucho más vistosas las fiestas que en otros lados del país. Pero el proceso de blanqueamiento se centralizó aquí en Quito, porque aquí llegó la televisión. Y entonces hasta ahora la gente no se siente bien. Por eso cuando nos ponemos las gafas y bajamos ¿ustedes se han dado cuenta? Hay chicas que ellas están en Miami o en Cumba York. Claro, eso es una ¿cómo es? Y es porque no trabajamos los artistas y la gente por nuestra cultura. El daño que hizo el cine mexicano, les cuento. El cine mexicano, todas las películas eran charros, ranchos, fiestas, eran cosas, romances. En México, en los ranchos, había hambre. Y nosotros tuvimos una imagen muy equivocada del campo mexicano. Ahí sí había hambre. Pero el cine mexicano nos pintó qué lindo que era vivir en los ranchos mexicanos. Y la mentira más miserable. Allá sí aquí el nuestro indio no es pobre. Ándate a los indios mexicanos, a los indios peruanos. Ahí sí hay hambre. Yo estudié en la Facultad de Artes y estudié pintura, ¿ya? Entonces yo conozco del muralismo mexicano, del arte contemporáneo y todo eso. Resulta que yo era muy fanático de Siqueiros, de Rivera, de Orozco, de Guayasamín también, pero llegué a entender, yo cuando fui a la Yumbada, digo, a ver, ¿por qué los mexicanos pintan a los indios tristes, todos sufridos? También había eso, pero cuando tú bailas, cuando estás con los indios, solo pasas riéndote, porque es una vida de joda. O sea, ¿qué es lo que le identifica al indígena? Es la risa. Es la alegría. La felicidad. Entonces Siqueiros, Orozco, Guayasamín eran desde afuera. Guayasamín, ¿y qué más? Ya. ¿Y qué más? Era la tragedia del... Ahí está el camino del Huacayán. Sí. Pero una parte. La edad de la ira. O lo que vio, o lo que quiso ver Guayasamín. Pero, porque él era mestizo. Él era mestizo. Él se hizo indígena por conveniencia, como ahora. Yo también estuve en la Facultad de Artes, invitó y le cuestionamos eso. Entonces se calentó y nos mandó sacando. Bueno, pero menos mal que no fue lo contrario. Le decía, él habla de la tragedia del indio y qué hace por el indio. Menos mal que no fue lo contrario. Cada gente le pinta a Fidel y en otro le pinta a Fidel Castro. Haberle dicho eso, no saqué. Claro, dice las verdades y a nadie que les diga las verdades le gusta. A ese nivel, la época indigenista, el pasillo, que hablamos del pasillo, pero es triste. Es el Yarabí, el Santiago, son tristes. De ahí Humboldt dice que el Ecuador es un país que la gente es contenta con su música triste y que vive y que duerme en los volcanes. ¿Ya? Entonces, los mismos indígenas nunca se identificaron con la pintura del Guayasamín. No, ellos no le toman como el referente de su cultura, porque como usted dice, Javier, ellos son de otra cosmovisión. Osvaldo Moreno, que mi profesor, nos decía que en la época de Franco, este es un chisme bien chévere. En la época de Franco le da el premio de la Bienal de Barcelona a Rufino Tamayo. Rufino Tamayo, cubano. Cuando habla sí sale la voz. Es que este es para YouTube. Y resulta que Rufino Tamayo dice, no, yo no acepto un premio de un dictador, de un genocida. Y adivinen quién aceptó ese premio. Guayasamín. Pues quién más, obvio. ¿Y saben por qué? ¿Y saben desde cuándo despuntó Guayasamín?
Guayasamín hace una exposición en Nueva York y llega Rockefeller y se compra una obra. Le convenía. Él trabajaba la conveniencia, lamentablemente tengo que decir Sí, es eso. cuestionado con lo que pinta y que fue un pintor hueco. Sí, y además trabajador, ¿cuánta obra tiene? Tampoco hay que descalificar. Y él era tan desgraciado como él también, que solo firmaba. También. Ya. Entonces, todos los bonas que querían ser artistas iban a parar allá y le decían que las hacías así. Y yo después digo, si no, ¿cómo estaba un trabajo? Sí, y lo mismo hizo el Gonzalo Endara. Por eso el Gonzalo Endara no decía, ¿por qué venden los cuadros que yo pinto? Era ¿por qué pintan los cuadros que yo vendo? Pero ¿saben qué? Endara... Bueno, pero entonces un cuadro de este corte hacía una semana. Entonces hacían en mí el cuadro, hacían en cosas, los dejados, los prestados. Y se dio cuenta el gobierno de Japón que le compró el cuadro de 50 tiempo en una semana. ¿Quién hizo el cuadro? En una semana. Claro. Y por ahí alguien le chismeó. No, es que pintaba de la piscina la señora. Todo el pueblo era pintor. Entonces hacían en minga. Y hasta ahora ese juicio no se acaba, porque ya se me. Ahora, llevándonos al asunto ya más territorial, ¿por qué la gente dejó de hacer artesanía, dejó de hacer arte, o sea, arte popular? Es por el asunto del territorio y de la lotización. Y eso no pasa, por ejemplo, en otros países. Ahora, ¿cuánto compra usted de un lote? De 200 metros. ¿Dónde tiene lugar para hacer un taller? Un galpón. No tienes. Poner un horno. Aquí había las alfarerías y Cotocollao. Claro. Por la tierra de los olleros. Claro. Y no queda. Entonces es una cuestión también política el asunto del manejo y del trabajo artesanal artístico. Porque si usted quiere hacer escultura, y eso debemos nosotros exigir, que en los lugares rurales no se venda lotes de 200, de 300 metros. Ahí se necesitan espacios grandes para la agricultura, para el asunto artesanal. O sea, ¿dónde va a poner las macetas a secarse? Pero aquí había eso. Y encima más, ahora $10,000 una hectárea imagínense. Entonces, con eso perdemos y acabamos con el asunto cultural. ¿No es cierto? Entonces, la gente que entra a los municipios debe entender todo esto. La literatura, la música, hablaba de la tragedia de no se dedicaba a la queja, el lamento. Ahora sí ya no quiero hablar más. Me he tomado el conversatorio ahora. A las salidas del programa. A la salida. Y no habló toda la tarde. No sirvió el café. Bueno, el banco se compró. El banco se compró. No, pero estuvo interesante porque mira que está nuevo ahora esta serie. Nosotros no, al menos yo no estaba al tanto de todo, pero en realidad en el fondo, o sea, tiene mucha riqueza. Sí, yo le he pedido La investigación que ustedes han hecho es muy valiosa. Yo le he pedido a Daniel y a Mauricio hacer mi conversatorio sobre el asunto de la música, un análisis de toda la música latinoamericana para llegar al Pirqui, a la música de Casitagua. Pero no, es que el nivel que tenemos aquí, mire el nivel del sitio de exposición, una maravilla. Entonces para mí me es complicado armar una exposición para el nivel y para el gusto de ustedes, porque ustedes se merecen todo el mejor nivel. Entonces yo por lo menos en unos 3 meses tendré lista mi exposición, donde hablaré de la música argentina, de la chacarera, de la nota en Chile, ¿cómo se llama? La nueva canción, la cueca. La cueca, porque aquí bailamos todo eso. O sea, todo ha salido. No tienen idea, aquí en el Ecuador si nosotros hiciéramos cueca, hiciéramos minué, o sea, tenemos todo aquí, todo, porque de aquí salió al resto de países. Son muy parecidos. Sí. La cueca que le conocen como chilena.
Parecida a la marinera peruana. Existen versiones musicales. Pero no me expolies mi exposición, por favor. Es que si hablas de música me estás llamando la atención. ¿Sabes qué? Punto de Antes orden. que se hacían mucho las fiestas, por ejemplo, de Carmen, de María, de Juan, las fiestas se celebraban en familia y se preparaba, como se dice, banquete, y se invitaba a toda la familia. Y ahí yo me acuerdo que mis papás, mis tías bailaban el pasillo, como tú decías. El pasillo bailable. Los pasos dobles y todo eso. Y Claro. pero lo más lindo verlos bailar a nuestros papás y bailaban, qué bonito. Hasta recién nomás con Olmedo Torres y con el Plutarco. No, a la madrugada El ya. charco de los rojos del ritmo. Los locos de la cumbia, miren, nosotros de Ecuador tenemos la cumbia ecuatoriana. Estoy muy seguro que fue hasta antes que Colombia. Pero algo sucede con los ecuatorianos, que nos olvidamos o no le seguimos. No, tienen vergüenza. O algo pasa. Muy Algo Lo que sucede. pasa es que no tenemos una identidad. Al no haber identidad, hay una autoestima. Y al no tener autoestima, uno lo que quiere es largarse del país. No, pero verás, Las los músicos, generaciones los sí, artistas, Sí, en general sí tienen identidad. Los artistas Tienen sí soberanía tienen. y tienen amor por la gente. Pero cuando alguien llega a España y dice, ¿y de dónde usted? De Quito. ¿Y cuál es la música quiteña? El chullita quiteño. Eso no saben. Cuando en Quito tenemos, mire, el ruco de Alangací, el yumbo, o sea, un montón de ritmos. El Quito danza en ¿cómo es allá en Zambisa? Tenemos un montón. ¿Qué crees que le decían el cachuyapi Salgado? Mira, El cachuyapi hizo Y ahora el tiqui, ¿no? Salgado, lo creó él. Vea, ¿y qué pasa? Entonces el cachuyapi Es Salgado. vergonzoso que gente que viene a vivir de afuera, la oportunidad de trabajar en un colegio muy europeo. Ellos sabían más lugares, fiestas, costumbres, vestuario, comidas que nosotros. Ya. mire Carmita, Dice, nosotros tenemos una ruta turística que es desde Huillachul, donde les digo, y vamos hasta Nonopungo. Y pasamos por Yanacocha, que mucha gente de aquí debe conocer, por Alambi y por Suroloma. Verá, gente que ha venido de otros países dicen que es lo mejor del mundo. Yo conozco algunos países y también digo que es lo mejor. Pero pregunten si alguien de nosotros va allá. no, es que bueno, yo sí hemos hecho esos caminos. Como cuando era mi hijo estaba conmigo, hacíamos la discusión. Entonces nosotros vemos que tenemos una pobreza y nos notan desde lejos la pobreza de identidad que tenemos, el colonialismo y el sobajamiento. Y eso me había sabido. Sí, se nos ve a leguas. ¿Y sabe dónde más nos ven? En los aeropuertos. Entonces va al aeropuerto y desde ahí le tratan así. ¿Es cierto? Sí. Así que nosotros les vamos a invitar a la inauguración. Entonces, vamos a estimularte lo que es dar identidad, autoestima, esperanza para uno enfrentarse a la vida. Pero eso también, perdón, yo pienso que se debe enseñar también desde los chiquitos de la escuela. Porque los niños, por ejemplo, En la casa. Desde la casa. Yo, por ejemplo, me crié en mi casa con la radio municipal y los pasillos desde que amanecí hasta que me anochecía. Para mí es normal, es lindo. Yo escucho y los canto. Y sí, porque era algo primordial en mi casa. Pero ahora los niños, usted les dice a su profesora, y usted les cuenta o les habla de la historia y todo, y no saben, no sirve, profesor. No, es que le dan la misma profesora. Y hablan del calor. Y sí, en las escuelas eso también. se celebra que la estrellita de Navidad, que yo me lo ponía, ahora ya es prohibido así, que la cachiporra, que la madrina. Entonces, diciéndoles desde niñas, haciéndoles creer que solo valen por la apariencia. Ya, la quiteña bonita con el. Entonces, pero ¿qué celebramos?
el incendio y el atropello a una cultura. Entonces digo, no, y yo no hacía participar a los niños. Ya. Entonces vienen de las escuelas, de la formación de los maestros. Ya. Menos mal que ya creo que no hay eso que... Yo tuve la experiencia con mi hija en una guardería, en la esquina de la casa. Y yo les reclamé que por qué celebran el paro. Me dijo, ¿saben qué? Los mismos padres. Lo que pasa es que ahora cambiaron mucho el tema. Los papás son los que exilian las cosas. Es una cosa, yo tengo una nieta que está en el colegio alemán, mamá, hermano, y hicieron la fiesta de la Navidad. No había Merry Christmas, no había Papá Noel, todo lo americano. Era un pase del niño típicamente ecuatoriano. ¿Ya? Con el dulce Jesús mío, con el pase del niño propio de todo. Así era antes, en alemanes. Bueno, para terminar, ya no voy a hablar más. No, ya dije que no voy a hablar. Vamos a inaugurar, les cuento, vecinos, vecinas. Nosotros ganamos un proyecto que es 2 buses de cultura viva comunitaria, y donde a los 2 buses le vamos a hacer el uno restaurante, cafetería y el otro galería de arte. Y le vamos a instalar en Uyachul, porque tenemos un terrenito. Y les cuento que vamos a hacer ya próximamente la inauguración, que es el inicio de las rutas turísticas que van de Uyachul hacia Nonopongo, como les dije. Eso es de Vita la encargada, pero les cuento, en el lugar donde nosotros estamos se ve todo el cinturón rojo que le llaman, porque en la tarde, más o menos a las 6, 5 y media, 6 y media, se vuelven todos los volcanes, desde el Cariguairazo, Cayambe, todos rojos. Y desde ahí se le ve, es hermoso, es hermoso. Quedarse un atardecer ahí es una maravilla. Así que para una botellita de vino, o para una chichita, o comerse una carnecita, está listo el sitio, ¿ya? O un diablo florido. Y esos buses no son de los troles. Un trole es para el mercado, no, esos son buses de una compañía que se llamaba, ¿cómo es? Miral. Vamos a trabajar viernes, sábado y domingo y lunes. Vamos a trabajar, pero los buses le tenemos arreglándose, entonces en 15 días nos entregan. Y ya les vamos a hablar para que vayan a la inauguración. Claro, para las rutas turísticas. Ahora sí. Bueno, como siempre, en nuestros conversatorios de Cotocollao hablamos de todo. Pero hoy sí es importante porque hemos hablado de una cosa que no hemos hablado anteriormente, que es la ancestralidad de Cotocollao. Puramente, sobre los yumbos. Y la ancestralidad contemporánea. Y lo contemporáneo también. Ahora, como él me cortó... Yo era bueno porque me dejes hablar ahora todos los conversatorios. No te escuchó. Perdón un momentito. Ya. Sí, a ver, dos cositas. Primeramente, bueno, luego de lo del mesito negro, el día 5, ya les comenté, voy a dar yo la charla sobre la vida y muerte en las tierras del centro y sobre, no, ya que no venga. Yo me dedico para la colada morada y de la colada morada, y el día 12, al siguiente semana, vamos a hacer un conversatorio especialísimo que lo hemos querido hacer desde hace rato. Vamos a hablar sobre las calles de Cotocollao. Vamos a poner un mapa acá y vamos a poner los nombres de las calles antiguas. Va a ser un conversatorio taller. Y vamos a recordar los nombres de las calles, quién vivía en tal calle. O sea, vamos a poner un mapa así grande y entre todos vamos a ir poniendo y recordando cómo se llamaba tal calle, quién vivía ahí, una investigación. Y eso nos va a servir muchísimo. Y luego haremos una publicación al respecto. Entonces, tenemos... ¿algún otro conversatorio? Bueno, los otros esperemos para confirmar. Un conversatorio el 22 de 28. Vamos a hablar sobre la Revolución Juliana. Bien. Ese conversatorio lo va a exponer un vecino de Piso Barrio, Nelson Vicente. Para el 29 tenemos aquí una obra de teatro. Para el 5 de noviembre tenemos la colada morada. ¿En Cantamérica no? Ya estuvo cantando. Y el 12 de noviembre
siempre hablar sobre las calles de Cotocojao. Es decir, tenemos la agenda prevista y siempre pensando en la comunidad, siempre pensando en los vecinos, pensando en los amigos, y a veces, no a veces, sino casi siempre nos visita Alicia, que ella vive en el centro de Quito. Yo vengo desde San Marcos, todo eso recorro yo. Y era mucha gente que justamente ahora no pudo venir, pero es para mí también lo que usted está pensando, y que probablemente ya nos van a visitar el grupo de unos 15 personas. Excelente. Excelente. Semana del Maicito Negro, agenda. A ver, sí. Lunes 27 de octubre, el grupo Duende Azul de Calderón, con la Angelita Herrera, otra Herrera, con la obra, una obra maravillosa, indigenista, colorida, que se llama Runas, Mishus y Manavales. Excelente obra, 5 de la tarde, lunes 27. Martes 28, el grupo Zonas Claves, de aquí, compañeros vecinos de aquí de San Carlos, Subieron los Huevos, una obra muy jocosa, chistosa, nos va a hacer reír todo el tiempo, una hora de risa con los compañeros de Zonas Claves. Día martes, 5 de la tarde. Miércoles, una obra Hotel Venecia, ¿sí? Con vecinos de Carcelén Libre, Carcelén Bajo. Es un grupo de teatro comunitario y se va a presentar aquí el miércoles a las 5 de la tarde con la obra Hotel Venecia, 8 actores en escena. El jueves le trasladamos a la mañana con el Malatinta y con Palestina Zumbin, un payaso contemporáneo, es un personaje, el Malatinta, amigo nuestro, siempre colaborador. Se presenta a las 10 de la mañana el día jueves en este lugar, específicamente para colegios. Igual pueden venir. Y el viernes, sí, en la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli con la obra La Madeja Enredada, una obra que le hacemos Fanny y mi persona, una obra, tienen que ver, es una obra de títeres. Los títeres no nacieron para niños. El tiempo lo hizo que los niños con su sensibilidad le gusten los títeres. Pero los títeres es un arte milenario. Entonces tienen que ver La Madeja Enredada porque es una obra de títeres de sanación, ¿sí? Nos acompaña en vivo, música en vivo, Daniel con Cantamérique, también con Patricio Guerrero, nos hace la musicalidad. Perdón, toda esta información nos van a recordar. Sí, por supuesto. Y luego de la obra La Madeja Enredada tenemos a Nesli Solórzano, que es una poetisa de 15 años, también de Carcelén, a la Elizabeth, la presidenta de la Fundación Guairapacha, con la obra Fango para Évora y con su segmento El Guaguacuco. Una experiencia que tuvimos en Catsuquí de Velasco. Y también tenemos la presencia de Carlitos Guevara con su declamación y la historia de Cotocojao en la noche del Maicito Negro, y terminamos con Edgar Mejía con música. Esa es la semana del Festival del Maicito Negro. Bueno, siguiendo con la programación, también tenemos 2 ferias de emprendimientos. Entonces estén atentos para el día 2 y el día 3. Ahí tenemos emprendimientos, tenemos 20 emprendimientos de gente, moradores, vecinos de Cotocojao, y también el grupo de Cotocojao Tierra del Trueno, que ha participado ya en 9 ferias representando a Cotocojao. Entonces ahí también anotarán en la agenda, ¿no? Y los contactos que tengo, siempre lo hago y buenas noches y gracias por todo. Gracias. Y lo último, por favor, denos 5 minutitos más, por favor. Ya. Y el día 3, el día 3 es importante porque el día 3 es el aniversario de los Diálogos Floridos. Los Diálogos Floridos en la feria, aparte de la feria que estamos aquí, salimos a dar con los diablos y con los que nos quieran acompañar una vuelta por todo Cotocojao, visitamos la plaza, visitamos el cementerio y de ahí venimos para acá. Y ahora sí, por favor, les voy a dar unos 5 minutos más para que nuestra reina Emilia venga y les indique a los vecinos cómo hay que hacer para votar por Emilia, para que sea la reina de la Unión de Barrios de Quito.
Ya, les robo 2 minutitos porque sé que ya se quieren ir. Ya verán. Hoy empezó la votación en Facebook. Se publicaron las fotografías oficiales del certamen. Se publican las fotografías de las 9 candidatas y el público tiene que votar. Para la votación, este año nos han puesto un proceso... Bueno, la votación tiene un proceso, tienen que seguir, igual está en mis redes sociales, está en el grupo de Cotocollao Activo y ahí también pueden ver los pasos. Tienen que seguir a 3 páginas, la página de la Unión de Barrios de Quito, la Fundación de Reina Unión de Barrios de Quito y la Academia de Modelos de la Unión de Barrios de Quito. Después de seguir a las tres páginas, ahí sí, en la página de la Unión de Barrios en Facebook está mi foto y ahí pueden darle like, pueden comentarle y solo van a contar las reacciones de me encanta y las de like. Entonces, así funcionan las votaciones para esto con el público. Es la interacción, es la parte de interacción con el público, otra parte que nos califica. Entonces ahí sí es como les digo, está compartido igual en el grupo Cotocollao Tierra del Trueno en Facebook y me ayudaría mucho si es que pudieran igual compartirlo en otros grupos, igual con los vecinos para que puedan realizar el proceso de votación. Eso, muchísimas gracias. También, sí, es que los vecinos que nos van a acompañar, porque es la elección el otro viernes 24, y es a las 4 de la tarde en el Salón de la Ciudad. Los que nos quieran acompañar, ahí la entrada no está cara, vale $3 el pase para poder ingresar. Por favor, si es que los que vayan ahí, para que nos le comenten a Mauricio y para separarles las entradas para poder asistir ese día con la barra. Yo seguro voy. Sí, ya sé. Y las barras también toca organizar. Entonces, el que necesita la barrita ya le puede dar. Emilia trajo el día de hoy las entradas para algunas que nos acompañen el 24. Sí, eso nada. ¿Hay quieren entradas ahorita? Sí. Ya. ¿Cómo está? A $3. A $3. Listo, eso era lo que teníamos. Vamos a tener una reina de la Unión de Barrios de Quito, aquí en Cotocollao. Listo, muchas gracias, vecinos. Les esperamos el próximo miércoles. Les esperamos y... vamos.